Padre. Sí. Bienvenidos, buenos días, bienvenidos a nuestra plática semanal. El día de hoy nos hace el favor el Padre Hernán Portillo de darnos la plática El Espíritu Santo, amor que ama y amor que hay que amar. Es la segunda parte. Bienvenido, Padre, gracias. Muchísimas gracias. Comenzamos entonces pidiendo al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros y dentro de nosotros Él que es el amor del Padre y del Hijo, derrame ese amor dentro de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según este tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Espíritu Santo, amor que procede del Padre y del Hijo. Oh Espíritu Santo, amor que ama, amor para amar, fuente inagotable de gracia y de vida. A ti deseo consagrar mi persona, mi pasado, mi presente, mi futuro, mis deseos, mis opciones y elecciones, mis decisiones, mis pensamientos, mis afectos, todo cuanto me pertenece y todo aquello que soy. Te consagro el apostolado del sagrado manto de la Virgen de Guadalupe a todas las personas que trabajan para él, a todos sus directivos. Concédenos todo aquello que solo tú nos puedes dar. Concédenos que todos aquellos que encuentre, que pienso, que conozco, que amo, y todo aquello con la cual mi vida vendrá a contacto contigo y conmigo, sea bendecido por la fuerza y el poder de tu luz, de tu calor, de tu paz. Tú eres el Señor que das la vida y sin tu fuerza nada hay que sea inocente. Oh Espíritu Santo, eterno amor que ama y amor para amar, ven a mi corazón, renuévalo y hazlo siempre cada vez más semejante al corazón de María Santísima, para que yo pueda vivir plenamente el sacramento del bautismo y ser ahora y para siempre templo y tabernáculo de tu divina presencia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestras reflexiones del jueves pasado, hablamos sobre el Espíritu Santo, que es el amor. Hablamos de la acción del Espíritu Santo y hablamos también de la acción del Espíritu Santo en los sacramentos y en los dones que da a sus hijos. Decíamos que también inspira, da fuerza y forma a los ángeles, a los arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominaciones, principados, potestades y virtudes celestes. Nos dice el apóstol San Pablo, caminamos hacia el monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo. Caminamos entre miríadas y miríadas de ángeles a la fiesta universal. Y así como caminamos en medio de los ángeles y de los arcángeles, que son miríadas y miríadas, es el Espíritu Santo que da también miríadas y miríadas de dones a la iglesia para llevarnos a todos al corazón del Padre. Por tanto, el Espíritu Santo es la luz que nos envuelve, pero que también nos entreteje cada filo de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, de nuestros sistemas, de nuestros músculos, de nuestros huesos. Es una luz que envuelve todo. Es una luz penetrante, revitalizante, una fe que fecundada por el amor dona esperanza al mundo entero. Hoy seguimos con estas reflexiones con la cuarta meditación, que es cómo actúa el Espíritu Santo tanto en la contemplación como en la acción. El Espíritu Santo empuja y hace noble la tensión del alma a metas precisas, a metas muy concretas, para que se pueda cumplir el designio divino. Contemplación y acción. Sería oportuno también, aquí hago un pequeño paréntesis, decíamos la vez pasada que solo con las dos grandes virtudes de la Virgen María podemos llegar a tener todo el Espíritu Santo para caminar hacia el Padre, que son la pureza de la Virgen María y la humildad. Esta humildad de la cual dice San Agustín en el siglo IV es la tranquilidad que produce el orden. Queremos tener esa paz, esa tranquilidad que produce el orden en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Entonces estamos llamados a dejarnos llevar de la mano por la gracia del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo nada, con el Espíritu Santo todo, y como dice el apóstol San Pablo, nadie puede decir Jesucristo es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y entonces, en este paréntesis, recomiendo el capítulo número 7 de la regla de San Benito Abad, que es el capítulo que habla de los grados de cómo se llega a la verdadera humildad para poder acceder a la contemplación de Dios. La riqueza dinámica del Espíritu Santo es como esa brisa fresca que poco a poco nos eleva, nos empuja como el viento. Es esa fuerza que empuja como las velas de una barca la espiritualidad humana
en el amplio mar de la misericordia divina. La luz divina es la estrella de sumo esplendor que indica el camino al paso incierto de aquellos que han perdido ese esplendor. Por tanto, es el Espíritu Santo el hálito, el viento que empuja las velas de la barca de nuestra vida, pero también nos ayuda a recuperar esta gracia, esta vida, esta fuerza, si lo pedimos con humildad y corazón, simplemente con sentarnos, detenernos, puede ser y de seguro delante del Santísimo para pedir también allí el Espíritu Santo. No sea nuestra razón la que determine las opciones de Dios, sino nuestro humilde abandono a la fuerza suave y gozosa del Espíritu Santo. Hay un sacerdote muy santo que ya se fue a la casa del Padre, don Dolindo Rótolo, que decía: no hay una mayor fuerza de gracia y oración que aprender a abandonarse en las manos del Espíritu Santo. No hay oración, no hay fuerza mayor que un solo acto de abandono. Y este acto de abandono lo hacemos solamente en esa contemplación, en ese deseo de Dios y decirle al Espíritu Santo que acreciente en nosotros el deseo de contemplar el paraíso. No basta tan solo la contemplación pasiva. Es indispensable la voluntad de acoger el rayo siempre vital del Espíritu Santo y traducirlo en un proficuo y común motivo de gozo. La acción que viene de la contemplación, por tanto, debe ser dirigida con atención a todo aquello que debe y puede ser solo voluntad divina. Tenemos que preguntarnos entonces cómo se pasa de la contemplación a la acción. ¿En qué consiste esa acción? La acción consiste en responder dignamente a Dios. Y el mayor ejemplo de este paso de la contemplación a la acción es nuestra Madre del Cielo. Ya el manto de Guadalupe habla por sí solo cómo pasar de la contemplación a la acción. De esa madre que lleva dentro de sí al Verbo, al Hijo del Eterno Padre, por la fuerza del Espíritu Santo y llevarlo a los pueblos. Porque bien sabemos que en el manto de Guadalupe la Virgen va caminando, pero no va solamente a hacer por hacer. Nadie tiene más claro que ella que no se debe tan solo sacar agua de un recipiente para quitarle la sed a la gente, sino que como ella en la contemplación hay que volver al río, volver a llenar el recipiente para seguir dando de beber a tantas almas que tienen tanto deseo de Dios. Entonces el paso de la contemplación a la acción debe ser voluntad divina. Nuestra Madre del Cielo no solo va a llenar el recipiente en el río de la gracia, sino que continuamente lleva el recipiente en ella y con ella y dentro de ella la gracia, el agua fresca, que es el corazón y el amor de su Hijo Jesús.
La acción consiste, por tanto, en responder dignamente a Dios. No basta acoger y escuchar su santa voluntad. Hay que tener la disposición simple que lleva a acoger, amar y a dar. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, nos dice cómo el Espíritu Santo, a través de María Santísima, bajo el cuidado de San José, nos enseña cómo Jesús fue educado. Y esta es una pregunta para nosotros. Nos hemos preguntado cómo fue educado Jesús. Piensen en un momento, y alguno o alguna que nos pueda decir acá, yo pienso que Jesús fue educado de esta forma, porque es el modelo de cómo deberíamos ser también educados nosotros. Piensen un momento y si alguno o alguna quiere tomar la palabra, por favor, nos comparta una respuesta a esa pregunta, ¿cómo fue educado Jesús? Yo creo que principalmente en el amor. Ciertamente, pero ¿qué sostiene ese amor? El ver a sus papás ¿Qué sostiene? unidos. ¿Podrían, por favor, si alguno tiene la Biblia allí cerca, buscar el capítulo número 2 del Evangelio de San Lucas? Permítame que voy a tomar la Sagrada Escritura. ¿De qué capítulo, padre? Capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, hacia los versículos finales, si no recuerdo mal, 42 o 46. Ok. El 42. 41. Primera Pascua de Jesús. Sus Lucas, padres, ¿no? sí. Sí, adelante. Lucas 2. Sí, Primera Pascua de Jesús. Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta según la costumbre. Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Estos creían que iban en la caravana y al terminar la primera jornada lo buscaron entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, no solo escuchándolos, sino también haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban sorprendidos de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, se quedaron asombrados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él les contestó: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Su madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. En esos últimos versículos 51 y 52 está la clave de cómo fue educado Jesús. Ciertamente fue educado en el amor, pero también de parte suya la Obediencia. obediencia. Obediencia, abaudire, significa
estar atento a escuchar, porque es la única manera de aprender el amor en el corazón. Creo, si mal no recuerdo, lo dijimos la vez pasada. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es? No escucho. Si alguno Es, abre el micrófono. Amarás escucha a Israel, Dios. escucha Israel. Amarás a tu Dios. Escuchar. Sí, amarás a tu Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 9 en adelante. Amarás al Señor tu Dios De toda tu alma, de todo tu corazón y de todas tus fuerzas, y al con prójimo todo como a tu ti mismo. corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero siempre hemos pensado que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios. Y no, el Deuteronomio nos dice que el primer mandamiento es escucha a Israel. Si no hay escucha, no se puede amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas. Jesús creció en el amor, pero escuchando por la obediencia llegó a crecer, como dice el versículo 52 del Evangelio según San Lucas, y Jesús crecía, 1, en sabiduría, 2, en edad o en estatura, y 3, en gracia de Dios, en gracia delante de Dios y delante de los hombres, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Crecer en sabiduría, leer, llenarse de cultura, tanto objetiva como subjetiva. Cultura, aquello que hace el hombre. Cultura objetiva, aquello que hace el hombre. Y cultura subjetiva, aquello que construye al ser humano. Entonces, este trípode, sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres, es el trípode con el cual Jesús fue formado desde pequeño hasta que se encontró para hacer el primer milagro en las bodas de Caná. Tanto es así que estaba claro para los primeros cristianos y para los primeros 4 siglos de la iglesia que cuando cayó el imperio romano a causa de la corrupción moral, este preciso versículo dio pie para que creciera el mundo monacal en Occidente. Y Jesús crecía en sabiduría, la cultura, en estatura y en gracia de Dios. La gracia de Dios, todo lo que tiene que ver con la vida de oración, con el conocimiento de Dios, no solo con la mente, sino la meditación orante de la palabra de Dios. Eso es crecer en gracia de Dios, en la vida de los sacramentos, con el auxilio de los sacramentales. Eso es crecer en gracia de Dios. Sabiduría, la cultura y la estatura es esta gracia de Dios, lo que yo oro, mi vida de oración, con lo que estudio para dar razón de Dios, porque no es solamente yo creo en Dios, sino la sabiduría, formarnos también intelectualmente nos tiene que llevar a descubrir por qué creo en Dios, lo que yo oro y lo que yo estudio. Crecer en estatura es la disciplina, es decir, dar a los demás lo que he orado y lo que he aprendido. Por eso el famoso ora et labora de San Benito Abad, ora y trabaja. Pero si leemos la regla de San Benito, no es solamente ora et labora, ora y trabaja, sino ora,
legge et labora cum gaudio. Ora, lee, estudia y trabaja con alegría. Ese proceso con el cual Jesús creció no se podía dar si no era por la fuerza del Espíritu Santo. La verdadera razón es el amor. La verdadera razón del Espíritu Santo es ese amor que ama, pero también amor para amar. Ahora bien, el Espíritu Santo, para pasar de la contemplación a la acción, es sobre todo la mansedumbre de Dios, que como el sol calienta el corazón, lo despoja de la soberbia a través del dolor y del sufrimiento si son necesarios. El Espíritu Santo vuelve a comenzar pacientemente su obra de reestructuración en nosotros y de reconstrucción de nuestra alma, a veces devastada por las experiencias del mundo. Solo con el Espíritu Santo podemos luchar contra los tres enemigos del alma, que son el mundo, la carne y Satanás. El Espíritu Santo, que comienza esa obra en nosotros continua de reestructuración, de restauración, de reconstrucción de nuestras almas, es la verdadera paz y el gozo de haber nacido nosotros con el corazón envuelto en la verdadera vida. La salud del cuerpo, la salud de la mente, es el volver a tener el equilibrio substancial que pone en evidencia la perfección de la voluntad de Dios desde siempre. Dios es en efecto el amor y el gozo de amar. Hasta aquí esta cuarta meditación, la contemplación y la acción. Quinta meditación, la misión. El Espíritu Santo es el amor, el Espíritu Santo es la acción, el Espíritu Santo nos da el paso de la contemplación a la acción, pero solo con la gracia del Espíritu Santo, así como lo hizo nuestra madre, se puede llegar a la misión. La misión es místico ejemplo de aquello que Dios puede obrar en las almas disponibles y buenas. El Espíritu Santo respeta nuestro libre albedrío. Es tan delicado Dios, pero si nuestra alma está disponible, hace que nuestra alma, que es nuestro principio indestructible que nos comunica con Dios, esté siempre disponible. Es el Espíritu Santo que envía a los ángeles para que cada día se nos regale las obras buenas que vamos a hacer cuando va a comenzar un día. Porque nos preguntábamos qué pasa cuando nosotros estamos durmiendo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Y precisamente, según la respuesta dada por Dios, algunos místicos que conozco, es que envía a los ángeles
y son ellos los que colocan nuestros buenos pensamientos y nuestras buenas obras que vamos a realizar dentro de la jornada. Y por ello, en nuestro libre albedrío, desde nuestro corazón, tener ese sentido de dar gracias, como lo decía el Evangelio del domingo pasado. Aprender a dar gracias a Dios, porque solo si se aprende a dar gracias a Dios, podemos dar gracias a los hermanos. El principio siempre comienza vertical, dar gracias a Dios, y luego se extiende horizontal, dar gracias a nuestros hermanos. Prueba de ello también es el hecho de la reconciliación. Para que pueda haber una misión, primero debo yo reconciliarme con Dios y con los hermanos, para que, cargado de la gracia del Espíritu Santo, como lo hizo nuestra Madre, la Virgen María, podamos hablar a los demás no solo con palabras, sino con nuestras obras. La segunda admonición penitencial del misal dice: pidamos a Dios nos conceda la conversión de nuestros corazones, número 1. Así obtendremos la reconciliación con Dios, número 2. Y con nuestros hermanos, número 3. La primera misión es la conversión. Teniendo la conversión, entonces así sí podemos reconciliarnos primero con Dios y luego reconciliarnos con los hermanos. Ese es el primer principio de una verdadera misión. La actuación de la misión es cuando nosotros tenemos la capacidad espiritual de desplegar el hecho de dar nuestra libre adhesión a la voluntad de Dios. Quisiera que por favor alguno o alguna leyera el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 11. Juan, capítulo 10, versículo 11. ¿Alguna o alguno puede abrir el micrófono y leerlo? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Palabra de Dios. Te alabamos, Amén. Señor. El Señor es el buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor. Primero dice que es. Dice: yo soy el que soy. Se identifica como se identificó delante de la zarza ardiente a Moisés, que los padres de la iglesia comparan la zarza ardiente de Moisés con nuestra madre. Porque dicen los padres de la iglesia a María Santísima, nuestra madre: tú eres la zarza ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes. Entonces el Señor primero se identifica: yo soy el buen pastor, yo soy. Y después dice: el buen pastor. El Señor es el buen pastor. No nos envía o no nos manda como cabritos, cabritas o ovejas perdidas, para que luego seamos agredidos por los ataques del enemigo o de los enemigos, sino que Él, siendo el buen pastor, se pone Él mismo a defensa de la condición, no solo de la ovejita, sino de toda la grey. Entonces, el doble afán que a veces tienen las ovejitas, si quedarse
inmóvil o permanecer confiada al buen pastor hace que el Espíritu Santo nos haga detenernos para comprender si vamos a buscar reparo en el buen pastor. Por lo tanto, esa situación que no nos envían así como ovejitas locas, es el pastor mismo quien viene a resolver la situación. Él enseña: quien me ama, tome sobre sí cada día su cruz y me siga. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 38. Y todavía, a mayor prudencia, nos dice: el pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen su voz. Hay una imagen muy hermosa que habla de la Trinidad y lo refiere San Ireneo de León. Dice que Dios es la boca. Dios Padre es la boca. El Hijo es la palabra que sale de la boca de Dios. Pero el Espíritu Santo es el aliento que empuja esa palabra. Por eso cuando dice: mis ovejas escuchan mi voz, no solo escuchan la palabra que se hace carne, sino que les llena de gozo, de alegría el interior, el hálito, el aliento que empuja la palabra de Dios para que entre dentro de nosotros y nos pueda fecundar. El pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen su voz, la palabra y el aliento que le empuja, que parte de la boca del Padre Celestial. Por eso el Evangelio nos pone en alerta y dice: atención a los lobos vestidos de corderos. Juan capítulo 10, versículo 4 y Mateo capítulo 7, versículo 15. El asumir una misión en la iglesia por el bien común es consecuencia de un orden querido por Dios que le da equilibrio a la naturaleza humana, y todo manifiesta en darle fuerza al sacrificio de cada día, que no nos puede dejar simplemente indiferentes. El Espíritu Santo actúa en la misión cuando nosotros trabajamos por dejar la indiferencia. La indiferencia, bien lo sabemos por lo que dijo el ángel a los pastorcitos de Fátima: hay que luchar contra ello. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con las que Él es ofendido. Es el Espíritu Santo que nos va instruyendo dentro de la misión, para poder entonces salir del sacrilegio
de la ofensa a Dios, pero sobre todo de la indiferencia. Estar indiferentes es ir contra el Espíritu Santo, y ser indiferentes ante el don de la fe, de la esperanza y de la caridad es una forma de ofender a Dios. Por eso, seguir la voz del buen pastor es seguir la palabra que es el Hijo. Seguir la voz significa el Espíritu Santo, el aliento que empuja esa palabra. Seguir al Espíritu Santo en la misión es la contemplación que es el Padre, la palabra que pronuncia en la boca, que pronuncia esa palabra y que es empujada por el aliento del Espíritu Santo. Es fundamental corresponder a la llamada con este auge del Espíritu Santo, concediendo lo mejor de sí a la acción del mismo Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a vencer toda tentación en el trabajo pastoral o de misión de cada día. Y nos renueva el Espíritu Santo entonces así la carga del amor. El Espíritu Santo entonces nos da esta fuerza de ser otra vez recargados por la fuerza del amor. Sin el amor del Padre y del Hijo, sin el Espíritu Santo, no podemos tener la carga de decirle al Espíritu Santo, eres el amor que ama. Es esa carga de amor que nos lleva a decirle al Espíritu Santo, tú eres el amor para amar, el amor que se debe amar. Es fundamental entonces corresponder a este amor. El Espíritu Santo, el Espíritu de amor, es revelador de sí mismo en todo aquello que es bueno en la misión, en la eficacia real de dar gracias a Dios en aquello que es de Dios. ¿Por qué es fundamental invocar el Espíritu Santo, como lo dijo nuestra Madre del Cielo en Medjugorje? Estáis orando mal. Orad y pedid el Espíritu Santo, porque quien pide el Espíritu Santo lo tiene todo. ¿Por qué entonces el Espíritu Santo de amor es revelador de sí mismo en todo aquello que es bueno? Pongámonos a pensar que todo pensamiento malo viene del mal. Todo pensamiento malo se convierte en paredes que nos van bloqueando y nos van llenando de miedos, de inseguridades, y no nos dejamos llevar por la mano de Dios. Para eso se nos da el Espíritu Santo, para perder ese miedo y para no bloquearnos nosotros mismos con pensamientos malos. O, ay, este me dijo aquello, aquella me dijo esto. No, eso bloquea la misión porque tiende a bloquear la acción del amor del Espíritu Santo. Repito, todo pensamiento malo, toda inseguridad que tenemos, eso nos los mete en la cabeza el de abajo. El de abajo es muy astuto a trabajar aquí, en la inteligencia. Y ciertamente no podemos descartar que es inteligente porque es un arcángel. Aunque caído, es un arcángel. Y todos los arcángeles son superiores en conocimiento al ser humano. Pero por ello el Espíritu Santo es revelador de sí mismo en todo lo que es bueno y en todo cuanto hacemos. En la eficaz de dar a Dios aquello que es de Dios.
Para luego reflexionar sobre esto, podemos tomar simplemente un versículo. Mateo capítulo 22, versículo 21. Lo dejo como se dice, pienso que también allá en México, tarea para la casa. Toda manifestación divina viene pagada por aquellos que acogen como tal con la crucifixión, porque en todo tiempo el mal se opone a la verdad y a la libertad de amar a Dios y de amar al prójimo, crucificando toda vocación de bien. Hay una cosa que nos preocupa y seguramente la hemos vivido tanto en el apostolado como en las parroquias. El hecho de que, y lo hemos dicho también la vez pasada, somos nosotros los que pensamos que hacemos todo. Nos olvidamos del trabajo también que ocurre hacer en la parroquia, pero a veces queremos apropiarnos del párroco, de los coordinadores, de las parroquias. Y muy bien sabemos que las parroquias son lugares de paso para caminar a ese monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente. Parroquia, paroikia, significa lugar de pasaje. No estamos para apropiarnos de la parroquia o para apropiarnos del apostolado, sino disponer el corazón con la oración, la fuerza del Espíritu Santo, teniendo como modelo a la Virgen María, para así realmente llevar una misión efectiva. Recordemos la frase final de cuando la misa se hacía en latín, se decía ite missa est, como no significa solamente id, que sois enviados a la misión, sino id, ite missa est, id, sed enviados, porque vuestras plegarias por la fuerza del Espíritu Santo y la Eucaristía que habéis recibido dentro, vuestras plegarias han sido elevadas al Padre. Eso es lo que significa ese podéis ir en paz. Ite missa est, id, sed enviados con el gozo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a llevar la paz, la tranquilidad producida por el orden. Sexta meditación. Árboles que dan fruto. No sé si vamos siguiendo la secuencia, ¿no?, de cada meditación. La misión, luego que se siembra, no somos nosotros lo que recogemos. Nosotros nos toca sembrar. Y es el Espíritu Santo que fecunda la tierra y que la hace germinar. Y que hace que los árboles tengan una fronda grande, sean hermosos y den fruto. Esta sexta meditación, para hablar del Espíritu Santo, nos dice así: árboles para dar fruto. La misión particular confiada a un corazón es como una planta que creciendo extiende sus ramas. Después justamente tiene que ser podada. Esa planta debe ser podada. Y luego así es que permanece derecha mirando hacia el cielo. También los padres de la iglesia nos hacen referencia a esto. Nosotros, por la acción del Espíritu Santo, tenemos que ser como los árboles,
con las raíces en la tierra y las ramas hacia el cielo, con los pies bien puestos en la tierra, pero con el corazón, con la esperanza, con la fe siempre mirando hacia el cielo. Lo decimos al inicio de la plegaria eucarística. El Señor esté con vosotros, dice el celebrante, y respondemos, y con tu espíritu. Es decir, que aquello que tú nos estás deseando del Señor, también se haga en ti y con tu espíritu. Ahora viene la acción tipo árbol. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos el corazón. Como los árboles, las raíces bien echadas en la tierra, los pies bien puestos en la tierra, pero la fe, el corazón, la caridad, la esperanza puesta en el cielo. La sutil tentación de creer que la planta debe alcanzar a Dios sacando las raíces de sí misma, no es así que funciona. En cambio, Dios quiere que en el permanecer sólidos en el terreno, la planta se deje irrigar, irrorar, bañar de la benevolencia de Dios, que nada le hará faltar, ni la lluvia, ni el calor del sol, para poder así fructificar. Por lo tanto, nos dice la meditación de esta mística, estad claros y sed claros árboles de fruto que el Espíritu Santo, expirando el aire entre la fronda, es decir, entre las hojas hermosas, el follaje del árbol, fecunda toda gracia para que en todo corazón haya la abundancia de los frutos. En la misión, teniendo el Espíritu Santo, con la humildad y la pureza de la Virgen María, tendríamos que decir como decimos cuando recitamos los salmos, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por ello, si actuamos así, entonces se verá en nosotros las flores de una única planta y estaremos ciertos que también puede que haya algún ramo escondido, pero que en su simplicidad, en su humildad, en su trabajo, en su misión, alcance a ese ramo escondido dentro del árbol la brisa suave del Espíritu Santo. Recuerdo también las palabras de San Benito Abad en su regla, y sucede así en los monasterios, dice, escuchar a los más pequeños, a los que recién entraron en el monasterio, porque allí puede estar la brisa suave del Espíritu Santo. El mayor cuidado dentro de nuestro apostolado debe ser cuidar a los más pequeños. Aquellos ramos que están dentro del follaje del árbol que no se ven, pero que incluso el Espíritu Santo, como el aire, va penetrando y va buscando esos ramitos pequeños. El Espíritu Santo en toda primavera aparece. Recuerdo un poema que leí hace muchos años que decía, podrán arrancar todas las flores del jardín,
o de los jardines, o podrán arrancar todas las flores de la tierra, pero si estamos con el Espíritu Santo, no podrán evitar que llegue la primavera. El Espíritu Santo, entonces, en cada primavera aparece, pero en cada verano espiritual ayuda a madurar. En cada otoño predispone los frutos para que ese árbol sea morada de esos frutos. Así, el gélido invierno de las pruebas humanas, nuestro ser árbol que da frutos, no padecerá los ataques de la muerte. Sé que no es fácil cuando llega el invierno en nuestra vida. Nosotros acá, me imagino que ustedes también allá tendrán algunos lugares donde haya un invierno terrible, que los árboles se desnudan y parece que los árboles están muertos. Así puede pasar en nuestras vidas, pero nadie sabe cómo está trabajando la linfa, el Espíritu Santo dentro de ese árbol hasta que explota en belleza cuando llega la primavera del Espíritu. Cuando llega la primavera de la acción de la gracia de Dios para dar los frutos que nuestra iglesia necesita. No nos dejemos invadir por no me recuerdo cómo se llama en español, esa planta que se adhiere a las paredes o que se adhiere a los árboles. Aquí en italiano se dice la edera. No dejemos que nos invada la hiedra, es el árbol, que no nos invada la hiedra para quitarnos la fuerza vital que cada instrumento concibe por obra del Espíritu Santo. Esa hiedra puede ser el pecado, esa hiedra puede ser las malas acciones, esa hiedra puede ser aquello que nos dice la Eucaristía cuando hacemos el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. No nos dejemos invadir por la hiedra de los malos pensamientos, de la palabra equivocada, sino tener una palabra oportuna frente al hermano que se encuentra desamparado, explotado o deprimido cuando llegamos con la misión del manto de llevarle a nuestra madre. No permitamos que la hiedra, no solamente de los pensamientos, de las palabras, de las malas obras, sino de la omisión, dejar de hacer el bien, nos invada y trate de quitarnos ese obrar del Espíritu Santo. Porque estamos llamados a estar gozosos, floridos por los productos de la gracia del Espíritu Santo, que son productores de frutos. Termino esta meditación diciendo: tú, oh corazón elegido para ser parte del amor universal, no dejes tu puesto, porque el esposo te querrá encontrar allá donde él o ella, nuestra madre, te han destinado. Amén.
Pues muchísimas gracias, padre. Ha estado muy, muy bonita la formación. Y ustedes, como ven, Rosalía, pues te dejo el micrófono para las preguntas. Muchísimas gracias. Y a ver si seguimos con usted, padre, que se ponga en coordinación, Rosalía, para seguir hasta, hasta acabar con el tema. ¿Sí? Muchísimas gracias. Aquí para servirles. le manda saludo a mi marido. ¿Qué tal, padre? Muchos saludos, señor Fernando. Un fuerte abrazo. Igualmente, Dios te bendiga. Amén. Igualmente a ustedes. Gracias. Gracias, padre. Sigues grabando, Nati. Ahora sí. ¿Alguien tiene una pregunta para el padre?